¿Cómo están, hermanos y hermanas? Es un gusto saludarles nuevamente. Agradecemos al Señor que nos dé el privilegio de poder llegar hasta donde usted para estudiar juntos la lección de la escuela sabática en este día lunes 9 de diciembre. Mis queridos pastores Víctor Arguete y Joselito están conmigo otra vez aquí para estudiar juntos. ¿Cómo está usted? Muy bien, pastor. Por la gracia de Dios, hoy amanecimos con bien y estamos pues aquí tomando el primer lugar, que es la palabra de Dios. Amén. Sí, estamos contentos en este día lunes llevando adelante lo que es la predicación del Evangelio a través de este folleto y a través de estos medios. Es que seguimos aquí estudiando el tema de nuestro Señor Jesucristo. Así es, mis hermanos. Ya, por cierto, estamos casi para terminar esta lección, pero ya tenemos la nueva. Se llama la gracia redentora. Vamos a estudiar sobre la gracia del Señor. Aquí hemos visto nosotros, pues en estos 3 meses, todo lo relacionado a esos sufrimientos que el Señor padeció ahí desde el Getsemaní, pero ya para el trimestre que viene nos enfocaremos en lo que es la gracia redentora. En algún momento también pues vamos a mostrarles el folleto nuevo, pero aquellos que lo vayan pidiendo ahí por PDF en el WhatsApp, pues solo pídanmelo al +1 214 881 4029. Ese es mi teléfono, mi celular, mi número de WhatsApp, y allí pueden pedirme el PDF de la lección nueva del próximo trimestre para que lo puedan ir ustedes imprimiendo allá en su país. Vamos a orar para comenzar. Pastor Joselito, ¿quiere orar? Claro que sí. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, estamos agradecidos porque su misericordia se renueva para con nosotros. Amén. Le agradecemos también por el privilegio que nos da de abrir su palabra. Pedimos para esto, Señor, la autorización de su Espíritu Santo. No solamente también eso, sino también el entendimiento, que nos dé sabiduría, y que este mensaje de hoy, Señor, extraído de su palabra y del Espíritu de profecía, pueda, Señor, mostrarnos cuál debe ser la condición de un hijo suyo en el momento de la prueba. Usted ha dejado el camino trazado, Señor. Ayúdanos a aprender del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, cuál ejemplo nos dejó en estos momentos de su vida. Señor, gracias, que este estudio sea bendición para todos nuestros hermanos que han de sintonizar este programa y han de escuchar esta lección. Gracias por todo. Bendiga los medios por los cuales se está transmitiendo, y gracias por la oportunidad que nos da de predicar este mensaje. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver cómo Herodes otra vez, no pudiendo pues convencer a Cristo de que hiciera lo que él le decía, pues va a cometer una cobardía, porque, Pastor Joselito, si usted sabe que una persona es inocente y aún así usted se ensaña contra él y lo maltrata, y pues sabiendo que es inocente, ¿no es un acto de cobardía? Claro que sí, pastor. Pues cuando tiene en su mano el poder de liberarle, cuando usted tiene esa autoridad de, al fin de cuentas, para eso se lo habían mandado. Pero aquí vemos que fue cobarde y lo regresó a Pilato. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Exactamente. En Lucas 23:11. Lucas 23:11 dice de esta manera: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Aquí encontramos que vimos la historia de la lección de ayer, que Herodes se dio cuenta, como dijo el hermano Víctor, que era el Hijo de Dios. Se dio cuenta, fue tocado su corazón, aún vio que Cristo era inocente y se lo dijo a los judíos, pero fue cobarde al liberarlo, y lo siguió manteniendo en calidad de preso, mandándoselo a otro gobernador.
Pero ¿qué te parece, Pastor Víctor, el hecho de que diga que lo menospreció y lo escarneció? ¿Por qué hacer eso con un inocente? Cuando yo estudiaba esto pensé en eso. Si yo como un juez terrenal veo en la persona que es inocente, yo inmediatamente le doy libertad. No puedo decir, mire, lo vamos a tener detenido 2 años más y de ahí lo suelto. Si yo reconozco que es inocente, ¿por qué lo voy a retener? Entonces, en el caso de Herodes, él reconoció porque él no halló. Él ya lo había examinado porque se lo habían llevado, ya lo había y no halló nada. Le buscó por muchos lugares y no encontró nada. Vio que era un hombre inocente, no halló nada. Entonces, el deber de él era dejarlo ir. Pero al contrario, hizo algo que no es de acuerdo a un dirigente, ¿vea? Porque dijo algunas palabras que vamos a ver más adelante, que ahí es donde él falló, ¿vea? Creo que la influencia del clérigo tiene importancia aquí, ¿no, pastor? Con líderes civiles. Tanto como Herodes como Pilato estaban en ese dilema. Sabían que de cierta manera el pueblo judío, los líderes judíos, tenían, ganarse el favor de ellos. A veces es contradictorio con esto que está pasando aquí, ¿no? Aunque sabían que Jesús era inocente, pero estaban como, ¿qué decisión tomar ahí? Pastor, perdón, porque en la lección de ayer vimos que por un momento, dice, esa luz penetró. ¿Vea? Entonces él reconoció, a Cristo. Y ahora, digamos, si esa luz, entonces él no tenía ahora ese carácter para condenarlo. No podía. Porque anteriormente él reconoció, este es inocente, este es hijo de Dios. Ahora él no tenía ese carácter para hallar una condena en él. Encontró inocente por lo que había pasado anteriormente. Por ese rayo de luz que penetró, él no halló nada. ¿Vea? Entonces ese hubiera sido el momento, hubiera sido un triunfo. Y ahora, hermano, se dijera de Herodes grandes cosas. ¿Vea? Se dijera mucho de Herodes, quien liberó al Señor Jesús. ¿Vea? Entonces ahí él no tenía ese valor, no tenía ese carácter para soltarlo. Amigo televidente, radio oyente, ¿alguna vez alguien te ha menospreciado? ¿Alguna vez alguien se ha burlado de ti? ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Te sentiste impotente de ver que el que se burlaba de ti era un poderoso? Era tal vez tu jefe allí en el trabajo. Era tal vez una persona que tenía una posición pues de grande ahí en algún lugar. ¿Qué sentiste? Sin duda te sentiste humillado, te sentiste pues solo cuando oías las carcajadas de los demás. Mira, aquí tienes a Jesús en la lección de hoy, que puede entenderte perfectamente, que puede simpatizar contigo igual como tú te estás sintiendo, porque Él también ya lo sintió por ti. Solo imagínate el cuadro. Le ponen esa ropa espléndida, dice, a lo mejor la misma ropa de Herodes que se la puso. Vaya, miren, aquí tienen a su rey, el gran rey, y te puedes imaginar todo lo que hicieron contra tu Señor. Mira, todo eso Él lo sufrió por ti, mi hermano, por mí, por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que experimentar estas humillaciones, tuvo que experimentar estos desprecios, estas burlas por parte de este cobarde, como lo fue Herodes. Como el don de profecía, Pastor Víctor, si lees para nosotros la nota, lo comenta. Aquí hay un tópico del don profético del deseado de todas las gentes en la página 680. Por empedernido que estuviese, Herodes no se atrevió a rectificar la condena de Cristo. Quiso descargarse de las terribles responsabilidades y mandó a Jesús de vuelta al tribunal de Roma. Como ya dijimos, el cobarde Herodes, por el pecado, él no se atrevió
a dictar sentencia porque no podía hacerlo porque no había nada en él. Entonces, como quien dice, bueno, yo voy a salir de esta responsabilidad, lo tiro para allá. Y entonces dice que lo manda de nuevo a otro lugar. Pastor Joselito. Bueno, mejor dicho tú, Pastor Agueta, ¿por qué no nos respondes mejor con la escritura? ¿A donde quién lo mandó? Ok, bueno, y les invito a que vayamos a buscar el libro de Lucas 23:16. Y dice así: le soltaré después de castigarle. Y entonces nosotros vemos aquí lo que dice Lucas 23:16, sí. Le soltaré después de castigarle. Como dijimos, como él no encontró nada, y ahora como queriéndose liberar de su responsabilidad, entonces dijo, mire, yo lo que voy a hacer, como no encuentro ningún pecado en él, no hay todas las acusaciones que ustedes me han dado, pues mira, lo mandamos para allá, allá no encontraron nada, lo traen aquí tampoco. Entonces dijo, lo que vamos a hacer es esto, solo le vamos a dar unos golpecitos. Y el que está diciendo esto es Pilato. Ajá. Entonces quiere decir que aquí tenemos otro cobarde. Sí. Podríamos llamar la lección ahora los dos cobardes. Sí. Podría titularse de esa manera porque Pilato se dio cuenta también, no hay nada de culpa en él es un inocente, pero aparte dice, lo soltaré después de golpearle. Pues eso es cobardía, porque y aquí es donde yo veo, pastor, la influencia del liderazgo judío aquí, o sea, el clero aquí contra esos gobernadores. Y si realmente Pilato se había dado cuenta que era inocente, que no había dado ninguna culpa en él, y el mismo Herodes tampoco, pues miren, Herodes tampoco encontró, dijo, yo lo voy a soltar después de golpearle, y pues ni aún así de eso se pudo hacer. Porque parece que ya lo había examinado alguna vez Pilato, claro. Sí, y no había encontrado, y ahora me lo traen otra vez. Si ya les dije que no hay nada, este hombre es inocente. Y si es inocente, ¿por qué ordena que lo golpeen? Exactamente. Dice, ya lo había examinado anteriormente, no encuentra nada, ve un hombre inocente, no es culpable de nada. Entonces ahora dice, no, pues lo que voy a hacer es esto, le vamos a dar unos golpecitos, pero la Biblia habla de escarnio. Y si nosotros entendiéramos esa palabra que es escarnio, eso es algo terrible, es un castigo que se le daba a los grandes criminales, ¿vea? Y entonces ahora vemos, ¿y por qué? Porque no encuentra nada en él. Ahora yo me pregunto, qué raro esto. Si vamos a castigar a alguien porque no encontramos nada en él, ¿qué clase de gobernadores o dirigentes eran estas personas? Porque lo golpearon porque no encontraron nada, porque era inocente. Es como alguien que es inocente y le vamos a dar ahora 30 años de cárcel porque es inocente. Eso fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Por no encontrarle nada, lo azotaron. Interesante. Bueno, ¿qué dice el don José? Pilato sintió desencanto y mucho desagrado cuando los judíos volvieron con el prisionero. Preguntó impacientemente qué querían que hiciese con él. Les recordó que ya había examinado a Jesús y no había habido culpa en él. Les dijo que le habían presentado quejas contra él, pero que no habían podido comprobar una sola acusación. Había enviado a Jesús a Herodes, tetrarca de Galilea y miembro de su nación judía, pero él tampoco había hallado en él cosa alguna digna de muerte. Dijo, le soltaré después de castigarle. Deseo a toda la gente, página 180. Y aquí, pastor, pues vemos como usted dijo, estos dos personajes los vemos teniendo un problema en manos que no hayan qué hacer. Que lo más justo, si hacía justicia, era que Cristo debía pasar por, no solamente ya habían denigrado su nombre, sino que su reputación, pero lo más justo era que estos hombres hicieran de parte de la justicia, y al no haber nada de qué acusarlo, no había las pruebas suficientes para hacerlo, pues lo más justo era que ellos le dieran libertad. Pero encontramos aquí a dos cobardes, gobernantes, que no cumplieron su papel como jueces, digamos, porque para ellos eran puestos estos hombres en los altos cargos para liderar una nación, para que fueran como jueces sabios e inteligentes, y aquí vemos la cobardía de estos personajes.
Bueno, es corta la lección de este día, pero Pastor Víctor, si hay algo que quieras agregar en cuanto a lo que deberíamos extraer como lección para nosotros hoy. Sí, es muy peligroso que nosotros hoy en día quizás tengamos algo que ver con Pilato o Herodes, y quizás nos sentimos presionados por alguien para hablar de alguien, quizás alguien, porque esta gente presionó y le llevaron, y dijo él, pues si ya le busqué y no hallé nada, pero él tenía la presión del pueblo, y quizás nosotros alguna vez estemos presionados, y a veces quizás levantamos un falso testimonio de alguien, porque alguien quizás nos ha presionado, y si yo no hago algo, entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado en esto, y hacer como dice la Biblia, la verdad, sí, sí, no, no. No como estos hombres cobardes. Entonces quizás habrá algún momento, quizás en tu trabajo, en cualquier lugar, llegará el momento en que quizás tengamos la presión de alguien. Puede ser muy amigo, ¿vea? Pero nosotros tenemos que decir la verdad. Me gustó ese punto que el pastor acaba de destacar, porque se necesita, hermanos, tener ese carácter firme para no dejarnos manipular por otros. Porque lo que el pastor ha dicho es cierto. Prácticamente Herodes y Pilato sucumbieron a la presión de los líderes religiosos que tenían esa sed de venganza, esa sed de sangre. Sucumbieron a la presión de ellos, y aun cuando pues no había nada de qué acusar o de condenar, pues sencillamente porque la mayoría, porque todos presionaban, terminaron complaciendo a los otros. Me gustó este punto que el pastor mencionó, porque a veces también esto se da a nivel de iglesia. Amén. A veces hay grupos de personas que están como influyendo, controladas por el enemigo para hacer daño, y buscan influenciar en algunos, y a veces el hermano tal vez es bien inocente en esas cosas, pero tanto lo presionan que termina el hermano creyendo como ellos y actuando como ellos. Yo me recuerdo una vez, yo comencé a mirar a una persona un poco extraña en su comportamiento, y yo no entendía por qué, porque pues personalmente siempre le tenía un gran aprecio, hasta que le busqué y le pregunté que si había algo de mi parte que yo pues le hubiera hecho, porque yo estaba sintiendo ese distanciamiento, y me dijo, no, me dijo, usted no me ha hecho nada. Y le dije, pero ¿y por qué razón entonces? Le digo, veo esa distancia, ese enfriamiento en la relación como hermanos. Y dijo, pues la verdad, dijo, es que ni yo sé. Y le dije, pues no entiendo por qué, porque pues quisiera saber, habré hecho algo y no me di cuenta. No, bueno, mire, dijo, la verdad es que varios me han dicho cosas de usted y se las he creído, porque muchos de ellos son mis amigos, y prácticamente yo no sé ni por qué, pero hoy lo que siento hacia ustedes es un rechazo, y ese rechazo me lo han metido los otros. Lo que dice el pastor aquí. Herodes miraba inocente a Cristo, Pilato lo miraba inocente, pero la presión de la mayoría terminó a ellos embarrándolos en aquello, y terminaron cometiendo ese gravísimo error. Qué tremendo. No sé, pastor, si usted quiere agregar algo. Claro que sí, pastor. La verdad que tanto Pilato como Herodes tuvieron su momento de oportunidad, como lo tenemos cada uno de nosotros. Y aunque decimos que somos cristianos, llegará un momento que efectivamente vamos a dar testimonio de la verdad. Pilato y tanto Herodes como Pilato me recuerdan al rey Nabucodonosor, que también con aquellos hombres en Babilonia se encontró con la verdad. Pero un caso importante que me recuerda también es el rey Agripa, cuando se confrontó con Pablo en esa corte con la verdad. Imagínense, el rey Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo dijo, ya sea que por mucho, por poco, no solamente tú, sino todos los que están aquí fueran como yo, o sea, cristianos de verdad. Y aunque tuvieron su oportunidad, unos la despreciaron y otros la aprovecharon. Que era el Dios que cada ser humano que sea confrontado, por ejemplo, con la verdad del sábado, con las verdades de la palabra de Dios cuando se exponen a través de los medios, realmente no seamos influidos por la mayoría,
sino que seamos como los bereanos, escudriñemos para ver si las cosas son así. Y Pastor Joselito y Pastor Víctor, ¿ustedes creen que al final de los días nuevamente los poderosos en los tribunales volverán a actuar cobardemente contra el inocente? Sí. Claro que sí. Eso se va a repetir. Y puedo decir yo de que vamos a tener quizás una persecución antes, y son con los dirigentes de la iglesia. Y yo a veces he oído algunos comentarios que a veces dicen, mire, ese canal no lo escuche, esa radio no la escuche, vea. Y entonces, y ellos pues a veces son influenciados y no lo hacen. Pero cuando venga esta otra presión va a ser diferente, pero se va a repetir. Pero en ese tiempo va a ser diferente. Porque aquí dice que cuando Herodes dijo, este es un impostor, dice que la turba se abalanzó. Fueron demonios que se metieron en ellos y se abalanzaron ante la presa. Lo mismo va a pasar hoy en día. Cuando todo derecho se haya quitado para los guardadores del sábado, entonces esto mismo va a venir a abalanzarse contra el pueblo de Dios, y allí es donde se va a ver quién es el verdadero Hijo de Dios. ¿Qué piensa, Pastor, acerca de ese momento, como acaba de mencionar aquí el Pastor, cuando los que deberían dictar justicia den veredictos en contra del inocente? Pues pienso que serán momentos en que muy difíciles para aquel que está siendo tratado como un impostor, como lo fue Cristo, ¿no? Y ya sabemos de antemano la justicia cómo está hoy en este tiempo, y va de mal en peor, Pastor. La Escritura muestra un tiempo muy difícil en el tiempo del fin. La sierva del Señor dice que los gobernantes darán su apoyo a la mayoría que está mintiendo, o sea, el engaño. La palabra de Dios es bien clara cuando dice en Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. Usted mencionaba esto y vino a mi mente este versículo porque pues simplemente, sencillamente esto que pasó allá, cada persona toma un lugar importante en este fin del tiempo. Recordemos las personalidades que había en ese tiempo, los líderes judíos, el pueblo de Dios, entre comillas estoy diciendo esto, la turba, los empedernidos, los soldados romanos, Herodes, Pilato, todo eso, cada personaje en la historia de Cristo tiene un cumplimiento tal vez para el fin de este mundo también. Sí. Entonces, ¿de qué parte, como usted mencionó, Pastor, de qué parte vamos a estar nosotros? Sería bueno que recapitáramos eso. Exactamente. Así, mis hermanos, pues creo que es un buen momento para orar y pedirle al Señor que cuando en calidad de inocentes pues comparezcamos ante un tribunal, ante un poderoso, que oremos a Dios, hermanos, para que Él nos sostenga. Amén. Porque no va a valer allí nada que pues esté de nuestro lado. Los poderosos volverán a ser cobardes. A pesar de que seamos inocentes, de todas maneras nos condenarán. De todas maneras dirán que somos los culpables de lo que está ocurriendo en el mundo, de los desastres que están sucediendo. Dirán que sencillamente es porque somos los guardadores del sábado, esa secta. Dirán muchas cosas en nuestra contra, y prácticamente el inocente ante el poderoso se repetirá. Pero si oramos desde allá, hermanos, pues estamos seguros también que tendremos el valor para soportar. Yo creo que si hay algo que nos enseña la lección de hoy, es de que cuando los poderosos se vuelven cobardes, estos no miran si hay inocencia, solo miran el hecho de quedar bien con los otros que los tienen allí en esos puestos. Cuando yo miro el sistema político de los países, a mí me gusta mucho, no sé, me gusta bastante leer de política, y cuando veo los sistemas políticos que hay en los países, yo veo que los sistemas judiciales casi siempre pues no son de elección popular, sino que son puestos por los políticos que fueron elegidos, estos sí popularmente. Estos ahí se ponen de acuerdo y colocan a los que van a estar al frente de los sistemas judiciales, y miro que muchos de esos jueces, muchos de esos grandes magistrados, pues son de carácter ideológico, es decir, responden a la ideología
del partido que los puso. Entonces uno dice, esta gente están puestas ahí por otros. ¿Qué independientes podrán ser a la hora de emitir un veredicto? Lo harán en base a lo que los pusieron, pues les manden, porque de alguna manera se deben a ellos. Entonces nosotros miramos aquí que tanto Pilato como Herodes, en cierta manera, pues respondieron a los intereses de estos grupos. Y mire qué interesante, eran grupos religiosos. ¿Y qué es lo que va a haber al final de los tiempos? No son los grupos religiosos los que van a presionar. Exacto. Bueno, no vayamos tan lejos. Mire usted ahorita la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Cuántos magistrados católicos hay allí? ¿Cuánto ha el catolicismo aquí presionado para que en el sistema judicial, que es el que va a determinar si una ley es inconstitucional o no, cómo ha influenciado el catolicismo para allí tener la mayoría de jueces católicos? Nosotros miramos que esos sistemas judiciales prácticamente son los religiosos los que por lo general están detrás, al menos aquí en Estados Unidos, y ellos van a responder a esos grupos que los ponen, a esos grupos religiosos. Se deben a ellos. Entonces, nuevamente nosotros vamos a mirar, hermanos, que si somos fieles al Señor en guardar sus mandamientos, en amarle y respetarle, nosotros vamos a comparecer ante ese tipo de poderosos y no van a actuar justamente, actuarán cobardemente, porque así ha sido. Pero si oramos desde allá al Señor, el Señor nos va a sostener. Amén. Vamos a orar por eso, para que Dios nos ayude a ser inocentes, hermanos, todo el tiempo. Amado Padre, al mirar a Jesús en calidad de inocente, siendo maltratado, vilipendiado, azotado cobardemente por los poderosos que dieron la orden, cuando miraban que Él no merecía eso, al ver eso, oh Señor, nosotros miramos un cuadro de lo que también será el final de los días, cuando nuevamente los poderosos cobardemente se ensañen contra el inocente de tu pueblo remanente. Desde ya nosotros te rogamos que nos ayudes primero a amarte con todo nuestro corazón, así es, amén, a permanecer fieles a tu verdad, a no claudicar entre la verdad y el error, entre la mentira y la verdad. No, Señor, sino a quedarnos solo del lado de la verdad. Amén. Ayúdanos, por favor, a terminar al final hasta dando testimonio de la verdad. Así es. Nosotros vemos, oh Señor, que aún ante los poderosos, todo lo que hagamos en calidad de silencio o de testificación será siempre para dar testimonio a la verdad. Te pedimos, Señor, que si nos toca a nosotros experimentar esto que Cristo experimentó, de comparecer ante los poderosos, Señor, que de ya tú nos prepares, que de ya tú nos sostengas, que de ya tú nos des las palabras, que nos des, Señor, esa convicción de que te representaremos dignamente, de que seremos fieles y que siempre terminaremos como inocentes dando testimonio de ti. Amén. Señor, gracias por ponernos en perspectiva el tiempo final a través de esta lección. Te lo rogamos que nos ayudes a permanecer fieles en el nombre de Jesús. Amén. Amén.